Paz y bien a todos. Ayer por la noche, a eso de las 3 de la mañana, me desperté desvelado y tuve una iluminación en el sueño. Alguien, una voz desde un lugar muy profundo, me dijo: Víctor, has estado mucho tiempo pensando en esto que ahora sucede, en este encuentro, en esta conferencia, en este auto de Navidad. Has leído mucho, has intentado ser preciso en las casi 15 páginas que has escrito. Pero eso no vale para nada. Rómpelo. No caigas en la tentación de venir aquí con un discurso perfectamente estructurado, aprendido, pero ajeno, lejano, frío. No has venido aquí, no te han invitado a hablar de aquello que has leído, te han invitado a hablar desde aquello que tú eres. Vas a hablar de la carne y de la palabra. Intenta hablar con tu carne de tu experiencia de la palabra. Hice caso a la revelación que el sueño me dio, porque tengo para mí que son aquellas voces que uno verdaderamente tiene que escuchar, aquellas que provienen de un interlocutor desconocido, que apenas uno vislumbra, pero que de alguna manera autentifica y se fía de él. Por eso rompí el discurso, o mejor dicho, lo guardé en el cajón, por si acaso. Y allí está, en el cajón. Y garabateé, a eso de las 4 de la mañana, y tomándome un buen café, garabateé un papel que aquí arrugado tengo y que voy a tratar de desarrugar y que quiere ser por lo menos el guión, no de un discurso, sino de una experiencia. Ojalá no caiga en la tentación de traicionar a mi carne, a mi vida. Hace más de 150 años, el poeta francés Stéphane Mallarmé escribió el que yo creo que es el verso más triste de la historia, el más triste. Mallarmé, al inicio de un poema titulado Brisa marina, dijo: La chair est triste, hélas, et je lis tous les livres. La carne es triste, ay, y yo he leído todos los libros. La carne es triste y he leído todos los libros. Un hombre que así habla, un gran poeta, Mallarmé, ha perdido el sentido de la vida. Me parece, en su maravillosa composición fonética, métrica, que este verso nos pone a los pies del abismo. Alguien que mira la carne, alguien que mira la vida, y de la vida dice que la vida es triste y que ya ha leído todos los libros, que no hay página que le pueda sorprender, que no hay renglón o línea que le pueda enamorar, que no hay palabra que le pueda alentar o salvar. Alguien que escribe esto, aunque todavía aliente y esté vivo, está muerto. Mallarmé, con su desesperanza, me hace entender mucho mejor el verso del cual yo he venido hoy a hablar. El verso más maravilloso de la historia, el más bonito, el que nos pone en el corazón, en la raíz, en el vientre de la vida. Es un verso de un autor al que llamamos Juan y que fue escrito en algún lugar no identificado de Asia Menor al final del primer siglo de nuestra era. Es un verso que, ya que fue escrito en griego, y puesto que estamos en un lugar que se conoce por un nombre griego, estamos en un paraninfo, es bueno también que lo escuchemos por lo menos una vez en griego. Es el versículo 14 del capítulo 1 del Evangelio según San Juan, que dice: Kai hologos sarx egeneto, kai eskenosen en gemín. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Desde muy antiguo y desde los rincones más recónditos del planeta, en todas las literaturas, en todas las culturas, en todas las tradiciones religiosas también, los seres humanos han cifrado, como han podido, y a veces han podido hacerlo de una manera ilustremente buena, han cifrado sus grandes aventuras. Pienso, por ejemplo, en la aventura de Ulises, que tiene que estar 7 años recorriendo mares para ir de una ciudad arrasada por el fuego, Troya, a una casa que no le reconoce como propia, Ítaca. Pienso en los argonautas, Jasón y sus compañeros,
que tienen que juntarse para buscar el vellocino de oro. Pienso en Gilgamesh y en Enkidu, que tienen que buscar la flor azul, el lapislázuli, la inmortalidad, algo que les libre de la muerte. Pienso en el pueblo hebreo, que tiene que vagar por desiertos pedregosos, insalubres y solitarios, acompañados de un Dios que se manifiesta como nube o que se revela como zarza que quema. Muchas y muy preciosas aventuras. Pienso en Antígona, que tiene que luchar dignamente para que los suyos reciban por lo menos el polvo de una sepultura digna. Hay bellísimas aventuras en la historia de los hombres. Muchas de ellas, como la de Prometeo, tienen que ver con la aventura del ser humano lanzándose a la búsqueda de Dios. Prometeo, que va a buscar el fuego, que lo consigue y lo regala a los hombres, desconocedor de las consecuencias terriblemente fatales que esto acaerá. Ninguna aventura de las que he mencionado o de las que están en los anaqueles de las bibliotecas de los libros de nuestras bibliotecas, ninguna aventura, sin embargo, puede compararse en su preciosidad, en su vértigo, en su osadía, en su maravilla, con la que este versículo del Evangelio de Juan nos dice: la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Aquí está la aventura más fascinante, la épica más maravillosa de la historia. El viaje de la palabra hacia la carne. El viaje de Dios hacia la historia. El encuentro absolutamente definitivo de Dios con el ser humano. Permítanme, ya que mi madre tuvo que pagarme la carrera de filología clásica, no hispánica. Dudé en estudiar hispánicas, pero estudié clásicas. Ya que mi madre me pagó esa carrera y yo me dejé algunas de las mejores horas de mi juventud estudiando griego, permítanme, sin afán de aburrirles demasiado, que haga algunas pequeñas notas, algunos pequeños subrayados acerca de las palabras en griego que hemos escuchado. Porque verán, el griego, como toda lengua, es una especie de campo por el cual pasamos todos los días, desconocedores, ignaros, de que debajo de las huellas que pisamos hay tesoros escondidos. Si tocamos las palabras, si las preguntamos y llamamos a la aldaba de su puerta con cuidado, las palabras nos sorprenden, nos regalan, nos alientan, nos dan vida. En la primera parte del verso hemos escuchado 3 palabras, 2 sustantivos y un verbo. El sustantivo logos, el sustantivo sarx y el verbo, la forma verbal, egéneto. Vamos a decir algunas cosas sobre cada una de estas palabras. Logos. Cuando uno busca en un buen diccionario de griego, ¿verdad? Un buen diccionario de griego. Pienso, por ejemplo, en el Liddell Scott, que es el diccionario de Oxford, que tiene la letra muy pequeña, hay que tener una lupa bien grande para poder entender lo que nos dice ahí, ¿verdad? Cuando uno busca en el Liddell Scott en la palabra logos, uno encuentra 4 o 5 páginas, 6 columnas allá, en el que hay una acumulación tremenda de significados. Podemos decir que logos es algo así como en español la palabra cosa. Busquen ustedes en el diccionario la palabra cosa. ¿Qué significa cosa? Casi lo mejor que podemos decir es que cosa significa cosa. Eso es, una cosa. Y nosotros, los que somos hispanohablantes, nativos de esta lengua, comprendemos bien lo que es esta cosa de la cosa. Algo así pasa con el logos del logos. Si buscamos la palabra logos, logos significa muchísimas cosas en un campo semántico muy variado y muy plural. Logos significa lo que tiene que ver con el razonamiento abstracto, pero logos es también la expresión de ese mismo razonamiento. Es a la vez lo que nos habla de la estima o del aprecio de algo. Podemos decir que un objeto tiene un logos especial, tiene un valor especial y se expresa también con esta palabra. Logos es una discusión, pero también es un acto de conciliación. Es lo contrario. Logos es un acto de paz y es también una diatriba guerrera. Logos es casi todo y casi no tenemos palabras para decir lo que logos es. Y lo que mejor que podemos decir es que logos es palabra, lenguaje, comunicación, expresión externa de la interioridad más escondida. Porque la palabra, y en estos tiempos de abuso de las palabras, en estos tiempos electrónicos, en estos tiempos del Twitter,
Es necesario decir que las palabras todavía significan cosas, que las palabras no son solo 140 caracteres con el cual uno puede ser famoso un minuto. Las palabras modifican el mundo, lo transforman, lo mejoran o lo hacen mucho más sangriento. Y el logos es por eso el centro de la vida. Es la palabra, es el ser humano de dentro volcado en la vida de fuera, volviéndose vida con la vida de fuera. Si este logos es la palabra humana, el logos que encontramos en este verso del Evangelio de Juan no es un logos como el mío o como el de ustedes. Es decir, un logos que hoy se pronuncia y mañana se olvida, un logos que hoy es muy vehemente y mañana muy cobarde, porque así somos los seres humanos. Por lo menos yo, no sé ustedes. Somos seres de contrarios. Seres que hoy amamos y mañana estamos cansados de ese amor. Seres que hoy nos maravillamos y mañana estamos rodeados por el hastío. Y así es nuestra palabra también. Se pronuncia, se escribe, pero con la misma ligereza se niega o se borra. Esta es una palabra distinta. Este es un logos distinto. Es el logos de Dios. El evangelista Juan, uniéndose a una tradición antigua, una tradición helénica y una tradición semita, Jerusalén y Atenas aquí se dan la mano, se encuentran. Este es el abrazo más maravilloso quizás de nuestra historia. Jerusalén abraza a Atenas. Atenas se da la mano con Jerusalén. Dabar, hebreo, y logos, griego, están aquí presentes y nos dicen que Dios se comunica. Tenemos que ir hasta el Génesis. Tenemos que recordar que al principio del mundo, según el relato mítico del Génesis, no hay palabras, no hay comunicación, no hay encuentro ni diálogo. Solo hay caos, hay vacío. Tohu babohu, dice en hebreo. Hay confusión, no hay lenguaje. No existe la posibilidad de que suceda esto que ahora está sucediendo. Que un ser humano se ponga delante de otros seres humanos y sin tener que tocarse, se estén tocando solamente porque uno habla y el otro escucha. Esto no existe, hasta que el Dios de la palabra, pronunciando las cosas, las llama a la vida. Es el Dios palabra, es el Dios verbo, es el Dios comunicación, es el Dios que dice que todo está bien y que la palabra que nombra el todo es una palabra buena, una palabra llena de bien, es preciosa, es hermosa. Es el Dios sin rostro, el Dios escondido que después llamará a Abraham y, siendo solo voz, le pide que vaya hacia sí mismo. Lech lejá, le dice Dios a Abraham, muévete y búscate a ti mismo. Haz de la vida el lugar en el que tienes que salir al encuentro con tu propio corazón. Es el Dios de Moisés, el Dios que escribe en lo alto de una montaña palabras grabadas en una piedra. Es el Dios de Job, silencioso, oculto, y que al final habla desde la tormenta. Es el Dios de los profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel. El Dios que hace que la palabra sea corazón, modifique la historia, aliente la historia, rescate, sane la historia. Es el Dios de las palabras, el Dios palabra, la palabra de Dios, que aquí, dicho por este poeta magnífico de Asia Menor, ha elegido hacer un viaje. Un viaje hacia la sarx, palabra griega que si la buscamos en ese mismo diccionario o en otro cualquiera, nos dirá que sarx es la parte exterior del cuerpo humano, es la piel, es el músculo, es lo visible, es lo de fuera, es lo que ustedes ven de mí, por lo menos en mis manos y de cuello para arriba. La sarx, que no está protegida ni por camisa, ni por chaqueta alguna, ni por zapatos ningunos. Lo que soy cuando nací a este mundo y lo que este mundo recogerá de mí cuando de él me despida. Mi desnudez, mi condición humana. Aquí tenemos, si estuviera aquí un filólogo mucho más filólogo que yo, lo que llamamos en la filología dos sinécdoques. Perdónenme la palabra. ¿Qué es una sinécdoque? Es una figura literaria, ¿verdad? Mediante la cual un tipo de metonimia, una figura de dicción que hace que nombrando una parte, nombremos el todo. Nombramos el todo nombrando solamente una parte. Podemos decir aquí, ustedes no son ganado, ¿verdad? Pero aquí hay 70 cabezas, como cabezas. Hay cabezas, hay extremidades y hay pies, imaginamos. He hecho una sinécdoque, he nombrado la parte para referirme al todo. El evangelista Juan ha hecho dos sinécdoques. Para hablarnos de Dios nos ha hablado del logos,
y para hablarnos del ser humano nos ha hablado de la carne. Evidentemente que tenemos que ir al todo, no quedarnos solamente en las partes, porque el viaje no es de una palabra hacia una carne, es de un Dios hacia un hombre. Este es el viaje, de un Dios hacia un nombre concreto, cuyo nombre dentro de poco pronunciaremos. Y queda otra palabra, queda un verbo. El verbo, la forma verbal, egeneto, que viene del verbo gignomai, verbo muy importante en griego y en todas las lenguas. Es el verbo que significa convertirse, llegar a ser algo. Podemos decir que este verbo en griego se usa para cosas preciosas. Por ejemplo, el trigo, la simiente de trigo, ¿verdad? Lo que arroja el sembrador, gignomai, en pan. Se convierte en pan. O lo que Mozart o Beethoven, o Bach, todavía mejor, en una noche de insomnio escriben en una partitura apenas garabateada, después se convierte en música que escuchamos y que nos hace vivir. Algo llega a ser otra cosa, algo llega a ser aquello que verdaderamente tiene vocación de ser. Es su futuro, su vida, gignomai. El verbo se hizo, podríamos decir, llegó a ser, llegó a alcanzar a ser, fue aquello que tenía que ser, cumplió su vocación. La palabra se hizo hombre. Y tenemos aquí, hay que decir una palabra también, sobre la forma verbal, sobre el aspecto de esta forma verbal. Egeneto es un aoristo, una palabra un poco extraña. También era extraña para los griegos, no se piensen, porque aoristo significa en griego indeterminado. Eso significa aoristo, sin forma, algo indeterminado. Es un tiempo verbal que en griego se usa, esto es muy importante, nosotros hemos perdido este matiz en nuestras lenguas, se usa para decir que algo, ya sea en el pasado, en el presente o en el futuro, no importa el tiempo. Lo que importa, no importa el cuándo, importa el cómo. Algo verdaderamente o ha sido, o es, o será. Y no hay posibilidad de que o no haya sido, o no sea, o no lo vaya a ser. Algo que nos pone ante un aspecto perfectivo. Verdaderamente es lo que es. Es decir, aquí el escritor, poniéndonos el aoristo, nos dice que en esto, en esta aventura, en este viaje, no hay billete de vuelta. No hay vuelta atrás. Esto que Dios ha hecho, el encuentro de Dios con el hombre, el verbo de Dios, la palabra de Dios abrazando la carne del hombre, es algo absolutamente definitivo. No tiene marcha atrás. Dios habita en la carne humana. Podemos decir que a partir de este verso solo existe un verdadero templo sobre la superficie de esta tierra y que este templo es la humanidad, que este templo es la carne humana. No sé qué piensan ustedes cuando ustedes piensan en la palabra templo. Si yo cierro los ojos y trato de darle forma imaginaria a este término, templo, yo visualizo diferentes templos. Visualizo, por ejemplo, el Partenón, en la Acrópolis de Atenas, o visualizo la Catedral de León, o visualizo el Taj Mahal, o visualizo alguno de los muchos templos muy gloriosos y muy llenos de vida que tenemos o que hemos tenido en nuestra historia. Todos coinciden en algo, todos son estructuras pétreas, sólidas, fuertes, aunque algunas de ellas, con el paso del tiempo y de la historia, ya no sean templos, sean ruinas, pero son las ruinas de un templo. Hay templos que ni tienen ruinas, como el templo de Jerusalén, que tienen una muralla que ni pertenece al templo. Cuando pienso en templos, pienso en esto. Pero cuando pienso en este verso y después pienso que es verdaderamente el templo, me doy cuenta de que el templo ha cambiado de forma, de que el templo ya no tiene columnas dóricas, ni jónicas, ni corintias. El templo ya no está hecho por un arquitecto, ni hay que estar 40 o 50 años trabajando para construirlo. El templo es un templo de carne, es un templo de vida. Y la segunda parte del verso de Juan nos lo explica. La segunda parte nos dice que esta palabra de Dios, que se ha hecho carne humana, ha acampado entre nosotros. Retengan este verbo porque es muy importante. Acampar, acampar. Es la traducción más fiel al original griego que tenemos. Detrás del verbo eskenó está la palabra eskené, que significa tienda de campaña. Esto es lo que está aquí, ¿verdad? La tienda de campaña. Si pudiéramos ser como aquellos dibujantes de los periódicos que ponen aquí un dibujo y al lado otro para encontrar las 7 diferencias, si hiciésemos algo parecido y pusiéramos aquí la palabra templo y la palabra tienda de campaña
y luego pusiéramos 2 dibujos o 2 fotos, un templo y una tienda de campaña, no encontraríamos 7, sino 70 veces 7 diferencias entre un templo, como alguno de los que he nombrado antes, o una tienda de campaña como la que todos tenemos en la cabeza. Las que venden en Decathlon, por ejemplo, ahora, ¿verdad? Esas tiendas ligeras que uno monta casi soplando. Aunque poco tienen que ver estas tiendas de ahora del Decathlon con las tiendas del siglo I después de Cristo, que es la que tiene en mente el evangelista Juan. Son un armazón de palos, frágiles, ojo, pero que cuesta trabajo poner, que es difícil hincar sobre la tierra. Son una vivienda provisional en la que el guerrero, pero también el médico o también el peregrino, el forastero, tiene que hacer para pasar no sabe cuánto tiempo en no sabe qué lugar. La diferencia entre el templo y entre la tienda es tremenda. Y si pensamos todavía más en tiempos en que este texto de Juan fue escrito y pensamos en los grandes templos y en las pequeñas tiendas y pensamos, y ahora voy a pronunciar su nombre, en que aquello que nos está diciendo el evangelista Juan es que Jesús de Nazaret, la palabra de Dios, es el modo en que Dios ha elegido poner su tienda de campaña entre nosotros. Si pensamos en esto, las consecuencias son tremendas. Ya lo tenemos. Dios habita entre nosotros y habita para siempre. No hay vuelta atrás. Este que se ha censado en nuestra vida no va a cambiar el padrón. No se va a ir a otro lugar. Ha querido vivir aquí. Se ha instalado aquí. Y esto es para siempre. Pero ese para siempre es un para siempre menor. Es un para siempre frágil. Es un para siempre a veces escondido. Es un para siempre como una tienda de campaña. No ha elegido una estructura grande, no ha elegido un lugar suntuoso, ha elegido algo frágil, minúsculo, pequeño, escondido, débil, marginal, vulnerable. Así es la tienda de campaña. ¿Ustedes han pasado alguna noche en una tienda de campaña en lo alto de una montaña? Se siente el viento, ¿verdad? Y también el frío. Y se cuelan a veces bichos por los agujeros que tiene la tienda o por debajo. Te protege, pero a la vez te desampara. A la vez que te acoge, te demuestra que fuera está el mundo y que tú no eres absolutamente el grande que sea capaz de luchar o contra el frío o contra la noche. Te acoge, pero te recuerda quién eres. Así es la tienda de campaña de Dios. Dios no ha elegido un templo. Si entendemos que el templo es el lugar de las respuestas, el sistema, Dios ha elegido la tienda. Si entendemos que la tienda es el lugar del misterio, el lugar de aquel que no elude las preguntas, de aquel que poniéndose en nuestra carne, que siendo carne como la nuestra, va a tener que afrontar el frío, la noche, los vientos, la tristeza y la muerte que todos nosotros hemos de afrontar. Habitó, puso su tienda entre nosotros. Queda esta palabra. Queda la palabra nosotros, el locativo, entre nosotros. Es el lugar preciso. Yo llevo muchos años estudiando Biblia, más años aún estudiando palabras, filología. Y creo que no ha sido hasta recientemente cuando he comprendido qué significa esta expresión, qué significa entre nosotros. Llevo más o menos unos 3 o 4 años comprendiéndolo. Y estoy ahí. Creo que más o menos entiendo algo. Me queda mucho. Pero últimamente he recibido lecciones magistrales. Voy a compartir con ustedes 3 lecciones magistrales recientes en mi vida que me han hecho entender qué significa este nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Dónde puedo yo comprender que esta tienda está en mi vida y que este Dios es mi carne? La primera tiene que ver con una historia muy íntima mía, muy personal, y es la enfermedad de mi madre. La larga enfermedad de mi madre. Mi madre lleva 20 años enferma, acumulando diferentes dolencias, y estas enfermedades crónicas y graves de alguna manera son extensivas en todo lo que la enfermedad conlleva, ¿verdad? En el dolor, en la oscuridad, pero también en el amor y en la luz. Todo se contagia. Se contagia la pena y se contagia el gozo. Se contagia la tristeza y se contagia la esperanza más profunda también. Bueno, para mí ha existido en los últimos años, 4 o 5 años, todavía existe, algo muy especial. Y es que yo cada 3 semanas, siempre que estoy en España, ¿verdad?, acompaño a mi madre al oncólogo, en Salamanca.
Entonces es un ritual. Hay muchos de las personas que están aquí que no solamente lo conocen, porque lo he contado, sino mis hermanos, Javier, Manuel, Enrique, Nacho, Óscar, que están aquí, también lo viven conmigo, ¿no? Es un ritual, para mí, fantástico. Y piensen que esta palabra la digo sabiendo lo que significa. Hay que levantarse pronto, hay que ir a sacarse sangre, hay que hacer colas, hay que desayunar en la cafetería del hospital, donde existe el peor café con leche del mundo, que a mí me sabe a gloria, porque lo tomo con mi madre, y los churros peor hechos del mundo, que me parecen ambrosía celestial, porque los tomo con mi madre. Y después hay que ir a la sala de espera de oncología y esperar allí, no se sabe, como a la parusía, ¿verdad? Pues 2, 3, 4, 5 horas, quién sabe el tiempo que hay que esperar allí. Bueno, y esto sucede en el Hospital Clínico de Salamanca, al cual estoy muy agradecido, porque mi madre en gran parte está todavía viva por ellos, ¿verdad? Por el cuidado de tantas personas buenas que allí trabajan y viven. Y sucede, un día me di cuenta, no en un lugar cualquiera del hospital, sino en una planta precisa. Sucede, fíjense ustedes, en el semisótano del hospital. Todo esto que les he contado, la extracción de sangre, el desayuno, la sala de espera, la consulta del oncólogo, la sala de tratamientos después, todo este periplo vital se desarrolla en el semisótano del hospital. Bueno, yo un día, cuando ya llevaba, porque los seres humanos somos así, ¿verdad? O sea, somos ciegos que a veces, y esto no está dicho que suceda, a veces vemos algo, a veces. Bueno, pues yo un día vi, y un día me di cuenta, percibí claramente que todo esto estaba sucediendo en el semisótano. Y me quedé mirando fijamente la placa que ponía semisótano en actitud contemplativa. Y me di cuenta de que mientras los Estados Unidos cambiaban de presidente, mientras en nuestro país se fraguaba una posible secesión, mientras unos políticos discutían con otros, mientras Cristiano Ronaldo recibía no sé qué balón de oro, mientras el mundo nos mostraba sus luces, mientras el mundo en la azotea nos decía las cosas importantes, todo esto estaba sucediendo en el semisótano. Yo vivía en el semisótano y me di cuenta de que la vida verdadera era la que yo estaba viendo, no la que el mundo me estaba mostrando. La verdadera azotea es el semisótano y en la azotea del mundo es poco lo que se ve. Me di cuenta también, mirando los rostros de las personas que estaban en esa sala de espera junto a mi madre y mirando el rostro machacado por la enfermedad de mi propia madre, me di cuenta que en esa carne habita Dios, que esa es la sarx, esa es la carne de la que nos habla el evangelista Juan. Juan no ha pensado en la pasarela Cibeles ni en la semana de la moda de Milán. No ha pensado en los futbolistas altos, guapos y envidiados por todo el mundo de 27 años que cobran millones y millones de euros por hacerse fotos con unos calzoncillos. El evangelista Juan no ha pensado en eso. El evangelista Juan conoce la carne, sabe qué es la carne, sabe qué es acariciar la frente de alguien enferma, sabe qué es ver temblar por el dolor a alguien que muy cerca de ti está sufriendo. Sabe qué es la desesperación. Sabe también qué es el encuentro íntimo de amor. Sabe qué es la vida. Sabe qué es el amor y sabe qué es el dolor. Y ese amor y ese dolor yo lo comprendí en el semisótano del Hospital Clínico de Salamanca. Tan es así que no sé si ese día, pero podría haber sido ese día o algún día después, yo creo que no he vuelto a salir de ese semisótano. Ustedes me ven aquí, pero yo estoy en el semisótano. Desde allí les hablo. Tan es así que una vez, mientras yo preparaba la tesis doctoral, en esas salas de espera grandes y en esas esperas largas, he leído mucha bibliografía en alemán, en inglés, en muchos libros. No me acuerdo de ninguno casi, ¿verdad? Allí, en el semisótano. Y un día estaba leyendo la Biblia en hebreo, leyendo mi texto, Job. Estaba leyendo a Job en hebreo, la Biblia hebrea. Y me di cuenta de que algo sucedió. Me di cuenta también, mirando en mis manos la Biblia hebrea, los caracteres hebreos, el texto de Job, y mirando la vida que estaba enfrente de mí, mirando a las personas enfermas, a sus acompañantes, mirando el miedo, el temor, la angustia, la fragilidad, mirando la carne, me di cuenta de que el texto verdadero era la vida, de que lo que yo tenía en las manos es la explicación de la vida. La Biblia que yo sostenía en mis manos era algo así como las notas a pie de página de la vida.
Yo tengo que entender la vida, no puedo quedarme en el texto. Si me quedo haciendo teología, filología, exégesis, si interpreto y digo cosas tremendamente rigurosas y ciertas sobre el texto bíblico o sobre Dios, y no abro mis ojos a los que están enfrente de mí en el semisótano, ni he entendido este verso, ni he entendido la Biblia, ni he entendido la vida, ni me he entendido a mí, ni he entendido a Dios. He fracasado. La segunda lección magistral que yo recibí acaeció este verano, en el que creo que fue el verano más dichoso de mi vida. La mitad del verano lo pasé en Cuba, en La Habana. Me invitaron a dar clase sobre el Evangelio de Juan, sobre aquello que yo estoy preparando hoy. Y también leí mucho. Leí el comentario de Raymond Brown, leí los grandes estudiosos que han estudiado a Juan. Y fui preparado para dar clase en el Centro Teológico de La Habana acerca del Evangelio de Juan. Y yo tenía mis planes hechos, y la mañana era trabajo académico, y las tardes era pasear, correr, leer, descansar. Era verano y estaba en el Caribe, tenía derecho a hacerlo. Pero todo se cambió, todo se truncó y para bien. La segunda semana, después de estar en Cuba, e invitado por una de mis alumnas, Susana, hija de la Caridad, una religiosa cubana, maravillosa mujer de 20 años, valiente como pocas mujeres que yo he conocido, pocas personas he conocido en este mundo, me invitó a ir a su casa por la tarde. Y su casa era un orfanotrofio de enfermos mentales. Niños abandonados con graves dolencias mentales, con parálisis cerebrales, con enfermedades que tienen que ver con la degeneración mental y corporal, ¿verdad? Y ahí viven. Cuando yo entré, esto también lo he contado, pero no puedo no contarlo hoy, cuando entré en su casa, que se llama la Edad de Oro se llama la casa de esas benditas monjas, cuando entré en esa casa me recibió un gran claustro abierto en el cual yo vi a unos 70, 80 metros que un señor, yo no podía decir la edad que tenía ese señor porque la deformidad de su cuerpo me impedía incluso darme cuenta de si era viejo o joven, no sabía. Había una cabeza desproporcionada sobre un cuerpo muy frágil y muy también desproporcionado y amorfo. Me di cuenta de que esa persona empezó a acelerar su silla de ruedas y empezó a correr hacia mí, como un loco. Una silla de ruedas frágil, de madera, que parecía que perdía los tornillos cada vez que él aceleraba. Venía hacia mí, corría hacia mí. Llegó a mí, me abrazó las rodillas y empezó a besarme. Yo me quedé paralizado, no sabía qué hacer. Me di cuenta de que algo muy importante estaba sucediendo, pero yo no sabía ponerle nombre a eso. Entonces, esta religiosa Susana, que estaba viéndolo todo desde un rincón, vino hacia mí, empezó a acariciar la cabeza de este señor y pronunció su nombre. Le dijo: Emmanuel, este es Víctor. Emmanuel. Emmanuel había venido a besar mi carne. Emmanuel había hecho un sprint de 100 metros para abrazar mis pies. Me había besado, me había sonreído, me había dado la bienvenida a su casa. Emmanuel, Dios con nosotros. Me di cuenta de que en ese chico estaba este verso de Juan. En este chico el Verbo se hizo carne. En esta carne estaba Cristo. Y este Cristo era mi Rey. La tercera lección magistral la recibí antes de ayer. No se piensen ustedes que yo recibo lecciones magistrales tantas veces. Aquí las junto, ¿verdad? Por efectos literarios también y retóricos. Quedan condensadas. La tercera lección magistral fue una llamada de teléfono que recibí antes de ayer por parte de una señora de La Coruña, a la cual apenas conozco. Se llama Angelines. La conozco porque alguna vez he ido a nuestra parroquia de allá a dar conferencias, charlas bíblicas, y bueno, sí, recuerdo que la conocí, pero no es una persona importante en mi vida, ni significativa, o mejor dicho, no lo era, porque ya lo es. Me llamó por teléfono y me dijo que su marido había muerto. Su marido se llamaba Ángel y se desahogó conmigo. El verbo no es preciso. Me dio una lección magistral de teología y de humanidad. Y me contó, agárrense ustedes, las noches de amor con su marido. Y las noches de amor, de magnífico amor con su marido, sucedieron en el último año de la vida de este. Cuando Ángel, así se llamaba el marido de Angelines, son dos ángeles, ¿verdad? Ángel, el marido de Angelines, estaba ya muy enfermo de cáncer y apenas podía dormir por las noches. Y tenía como único alivio levantarse cuando el sueño no le dejaba ya descansar, levantarse y tomar un colacao con su mujer. Y ese colacao podía durar 2, 3, 4 horas, ¿verdad? Y esas fueron
sus locas noches de amor, me contaba Angelines. Las noches en que podía ver la bondad de una carne destruida, la verdad de una vida débil, la verdad de la vida en esa amenaza de muerte, en esa destrucción, la alegría de la carne, lo contrario de lo que nos dijo el poeta francés. La carne es triste. Y Angelines me dijo que la carne enferma de su marido era feliz, era alegre, y que ese encuentro de carne a carne, de vida a vida, era un libro maravilloso, un libro que nunca se cansará de leer. Y ese libro, Angelines lo puso en mi vida. Para entender el versículo de Juan que he pronunciado, la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, tengo para mí que tenemos que ir a otro texto del Evangelio, en este caso del Evangelio según San Mateo. Es algo así como si el Espíritu Santo hubiese querido componer un díptico. Piensen ustedes en los dípticos, ¿verdad? En esas tablas que se iluminan la una a la otra y que tienen un mensaje cifrado que solo se entiende en su cabalidad cuando, comprendiendo lo que nos dice la tabla de la derecha, echamos ojo profundo a lo que vemos en la tabla de la izquierda. Algo así sucede con el prólogo del Evangelio de Juan, el capítulo 1 de Juan, y en especial el verso 14, y en especial esta frase: el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros, y otro texto que está en el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. Es el llamado juicio final, o juicio de la misericordia, en el que un rey nos dice que el único criterio para evaluar si una vida ha tenido o no ha tenido sentido es pasar por el filtro del propio corazón esta pregunta: ¿tú has sido sensible a la carne? Traduzcámoslas. ¿Tú has sido sensible a la vida del otro? Cuando tenías un cuerpo, una vida habitada por la palabra, habitada por el logos, ¿te diste cuenta de que aquella carne era la tuya? ¿Cómo actuaste ante el hambre, ante la sed, ante el extranjero, ante la desnudez, ante la enfermedad, ante la prisión? ¿Cómo actuaste ante la carne herida? ¿Quedaste impasible o te moviste a él? Al final del versículo 35 de este capítulo 25 de Mateo, se nos dice: estuve en la cárcel y viniste a verme. Así traducimos. En griego, la expresión literal es de una dureza y a la vez de una dulzura increíble. En griego se nos dice simplemente: estuve en la cárcel, y no dice viniste a verme. No, aquí no hay verbo. Dice: y viniste a mí. Viniste a mí. Es decir, el final del criterio del juicio es un pronombre personal. Es el yo, que para nosotros es un tú. Es decir, es el tú el criterio del juicio. La palabra encarnada en el primer capítulo de Juan se revela como un tú concreto en el capítulo 25 de Mateo. Esto es un auto de Navidad. Estamos en los umbrales de la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y no les miento, y creo que no me miento a mí, si les digo que el relato de Mateo 25, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed e hicisteis que yo bebiera, estuve desnudo y me abrigasteis con dulzura y con cariño, era extranjero y me metisteis en vuestra casa, en vuestra vida, estuve enfermo y vinisteis a estar pendiente de mí, y estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Este relato es un relato navideño. Es un evangelio de Navidad. Aquí está el secreto de la Navidad. Aquí tenemos el portal de Belén y el pesebre. No podemos entender, y sería, perdónenme la palabra, pero la voy a decir porque la creo, sería obsceno conmovernos ante la carne de un niño recién nacido y desentendernos de la carne de un enfermo, de un extranjero, de un triste, de un solitario, de un hambriento o de un sediento. Porque ambas carnes son la misma. La carne del niño se encarna en las carnes de los otros. Y ambas carnes son la nuestra y son la carne que Dios ha asumido. La casa humana de Dios
sus planos, la llave para entrar en ella y la sala de estar en la que se nos invita a permanecer, está aquí dicha. Está en el capítulo 25 del Evangelio según Mateo. La desnudez, el desamparo, el miedo, la tristeza, la fragilidad, la humanidad. Permítanme que, regresando al inicio, corrijamos ahora todos juntos lo que nos dijo Stéphane Mallarmé. Si hemos tocado un poco con nuestra carne, esta carne de Dios, si sentimos que el templo de nuestra vida es una frágil tienda de campaña que, sin embargo, alberga a todos, acoge a todos, da sitio a todos, ampara a todos, ofrece vida para todos, si hemos sentido esto, entonces también nosotros hemos acompañado a la palabra en su viaje hacia la carne. Y entonces también nosotros estamos en condiciones humanas de decir que la carne no es triste y que nunca leeremos el gran libro, el libro infinito, el libro maravilloso, el libro dulce, osado, lleno de aventura, lleno de vida, lleno de amor, lleno de delicadeza que Dios ha escrito para nosotros. Este libro se llama Jesús de Nazaret. Léanlo. No hay cosa más bonita que hacer en esta vida. Paz y bien.